Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida aquí al canal ISO TV Intercontinental. Seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy, nuestra amiga y colega de Venezuela, Yarelsi Vázquez, nos va a hablar del requisito 7.7.3 relacionado con el análisis de datos. Adelante, Yare. Gracias, Edgar. De nuevo por acá, agradecida por la presentación y por la oportunidad de participar en esta iniciativa tan interesante, pues, de compartir conocimiento a través de ISO TV Intercontinental y en esta oportunidad de la norma ISO IEC 17025, que es tan específica de laboratorio. Entonces, bien, me toca ahora explicar un poco 773, que es el requisito de análisis de datos de dicha norma, ¿no? Entonces, como ya se ha explicado muy bien en presentaciones anteriores, el requisito 77 de la norma ISO IEC 17025, que es aseguramiento de la validez de los resultados, está compuesto por 3 subcláusulas que abarcan el seguimiento de la validez de los resultados, el seguimiento al desempeño del laboratorio y, por último, el análisis de los datos de las actividades de seguimiento, que incluyen tanto ese seguimiento a la validez de los resultados como el seguimiento al desempeño de los laboratorios. Entonces, la presentación a continuación se va a centrar en este último tema con la finalidad de orientarlos en cómo hacer el análisis de los datos derivados de las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados que se emiten en los laboratorios de ensayo y calibración según nuestra norma, según la norma que estamos compartiendo ahorita. Entonces, ¿qué nos pide específicamente el requisito? Nos pide analizar, utilizar y tomar acciones. ¿Con base en qué? En los datos de las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados que se llevan a cabo en los laboratorios, obtenidos tanto de actividades que son intralaboratorio, como el seguimiento a muestras para el control de la calidad, repetición de ensayos o calibraciones, comprobaciones funcionales o intermedias de equipo, o cualquier otra de las 11 mecanismos descritos en 771 de la norma, y también el análisis de esos datos de actividades de aseguramiento de la validez de los resultados debido a interlaboratorios que están especificados en 772. Entonces, ¿cómo hacerlo? La primera buena práctica que pudiera mencionar es incluir todo lo relacionado con el análisis de los datos y toma de acciones derivadas de ese análisis en el procedimiento que debe tener el laboratorio para hacer el seguimiento de la validez de sus resultados según 771 de la norma. O sea, repito nuevamente, según 771, el laboratorio debe tener un procedimiento para hacer seguimiento de la validez de los resultados. Entonces se sugiere como una buena práctica incluir todo lo relacionado con el análisis de los datos, que es el punto que estamos abordando ahorita, el análisis de los datos y la toma de acciones derivadas de ese análisis en ese procedimiento. Por ejemplo, acá en este procedimiento modelo, digamos, se incluyen 3 y 4 eso que comento, que es el análisis de los datos y la toma de acciones en función de ese análisis. Entonces, ¿qué considerar en este documento? ¿Cómo se registrarán, usarán y analizarán los datos del seguimiento? Aquí nos debemos preguntar si se utilizarán técnicas estadísticas, cartas control, diseños de experimentos, pruebas de hipótesis, análisis de regresión, simulaciones, gráficos de deriva, análisis de series de tiempo. Debemos preguntarnos si se utilizarán formularios, equipos automatizados o algún software como StarGraphics. ¿Con qué frecuencia se van a analizar los datos? Si habrá distintos niveles de análisis, por ejemplo, a nivel de laboratorio para el control del método o a nivel de la coordinación de la calidad para verificar el cumplimiento del programa de aseguramiento de la validez de los resultados, o a nivel de la dirección para evaluar el cumplimiento de un objetivo del laboratorio relacionado. También nos debemos preguntar
y dar respuesta a quiénes serán los responsables del registro, uso y ese análisis de los datos. Entonces, también cuándo se deberán tomar acciones sobre los resultados del análisis. Eso debemos considerarlo en el documento. Entonces, se van a tomar acciones cuando se esté fuera de los criterios predefinidos. Se van a tomar acciones al observar tendencias en límites de advertencia. Se van a tomar acciones cuando se detecte algún trabajo no conforme, cuando se observe una no conformidad. Todo eso se debería responder y definir en ese documento. Y por último, cómo se definirán, documentarán y evaluarán las acciones, esas acciones derivadas. También debemos considerar ahí quiénes van a ser los responsables de cada una de esas actividades, qué herramientas se van a utilizar para definir todas esas acciones, tormentas de idea, causa-efecto, dónde se van a registrar esas acciones, si se van a registrar en formularios, en minutas, en algún software, cuál será la frecuencia de seguimiento de esas acciones que se definan. Luego, acá tenemos como salida de ese análisis y evaluación de los datos, o sea, generalmente también es información documentada y se pueden tener análisis de tendencias o informes, cuadros de mando o reportes de indicadores, entre otros, ¿no? El que le presento en esta lámina es un ejemplo de un formulario para el seguimiento de muestras para el control de la calidad, con su respectiva carta control. Entonces, en ese mismo formulario se incluye la regla para la interpretación de los resultados, que se va completando con la frecuencia que establezca el laboratorio, por ejemplo, mensual, trimestral. Luego, a continuación, en esta lámina les presento ejemplos de un formulario para llevar el historial de las fallas, calibraciones y comprobaciones de equipos de medición, cartas control de patrones de trabajo y gráficos de deriva de instrumentos, que también son salidas comunes del seguimiento a la validez de los resultados del laboratorio. Luego, para el caso de actividades de interlaboratorio, para lo que es el seguimiento al desempeño del laboratorio, generalmente se dispone de los informes del ensayo de aptitud o interlaboratorio, con las gráficas del desempeño de los laboratorios participantes en la ronda y la interpretación de los resultados. En este ejemplo es un gráfico de Z-score de una prueba determinada y aquí la regla de la interpretación de los resultados. Esto es una salida muy común. Y esta información proviene de un informe de ensayo de aptitud. También, para estos casos, la salida del análisis y evaluación por parte del laboratorio puede constituir un reporte de desempeño del laboratorio en esa ronda, con gráficos de los valores de Z para cada ensayo, indicadores de participación y efectividad, como los que tengo acá abajo, estas gráficas de tendencia de los valores de Z a lo largo del histórico, a lo largo en el tiempo, pues, de manera históricamente. Y bueno, otra salida importante pudiera ser la acción documentada en caso de requerirse, en la que se identifique la fuente relacionada con el seguimiento de la validez de los resultados o desempeño y los responsables, fechas de cumplimiento, etc. Y acá en esta lámina, ¿qué otros aspectos es importante tener en cuenta a la hora de tratar lo relacionado con el análisis de los datos de las actividades de seguimiento? Entonces, en primer lugar, considerar otros requisitos de la norma al determinar lo que será medido, políticas y objetivos del laboratorio, eso está definido en 8.2, satisfacción del cliente, que está definido en 8.6.2, planificación, que está definido en 8.5.2, revisiones por la dirección, 8.9. Entonces hay que plantearse, por ejemplo, en este caso, cómo los datos de las actividades de seguimiento individuales
van a apuntar al logro de los objetivos del sistema de gestión y a la política de la calidad del laboratorio. ¿Qué datos se van a presentar a la dirección? Cómo las acciones derivadas del análisis de los datos de seguimiento alimentarán la planificación del sistema de gestión. Entonces, también hay que tener en cuenta la capacidad de la organización para recuperar y preparar esos datos, porque hay que preguntarse si eso lo va a hacer un proveedor externo, como por ejemplo el Departamento de Sistemas o de Tecnología de Información, o lo va a suministrar un proveedor de ensayos de aptitud. Entonces, si lo va a hacer el personal del laboratorio, si los datos se van a recuperar vía electrónica o a través de un software o manualmente. También es muy importante asegurar la calidad de los datos y que los métodos de recolección de esos datos sean apropiados. Entonces es vital en este punto que los datos sean representativos, que sean imparciales, que estén completos, que sean precisos, ya que soportarán decisiones. Entonces se recomienda para ello el uso de técnicas estadísticas. También es importante registrar y analizar los datos de manera que las tendencias sean detectables. Aquí es fundamental tener en cuenta la competencia del personal que recupera y prepara y analiza todos estos datos, ¿no? Si ese personal conoce las técnicas estadísticas, si maneja el software. También es importante en el caso de proveedores de ensayos de aptitud, si tienen alguna evidencia de su competencia, por ejemplo, si cumplen con los requisitos de la norma ISO y EC 17043, porque eso entonces sería un aval de que los datos que nos están suministrando son de calidad. Entonces, por último, también tener en cuenta los nuevos mecanismos de aseguramiento de la validez de los resultados que incluye la norma, ¿no? Cómo se van a registrar esos nuevos mecanismos, si se van a utilizar, por ejemplo, y analizar, por ejemplo, los datos de seguimiento, la revisión de los resultados informados o comparaciones intralaboratorio. O sea, tener en cuenta esos nuevos mecanismos de aseguramiento de la validez a la hora de definir cómo los va a analizar el laboratorio, esos datos que resulten de ese seguimiento. Entonces, en cuanto a los beneficios para el laboratorio de dar cumplimiento a este requisito, yo lo quise presentar a través de algunas frases de célebres para mostrar estos beneficios. Entonces, la primera es que lo que se mide se controla, lo que no se mide no se puede mejorar, de Peter Drucker. Entonces, esta frase refleja la importancia del seguimiento y la medición para el control y la mejora. Luego tenemos aquí los datos, gritó con impaciencia. No puedo hacer ladrillos sin arcilla. Esto lo dice Sherlock Holmes, y en este caso se indica la importancia de los datos para el logro de los objetivos planteados y resultados esperados. Luego tenemos esta otra frase: no todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. Entonces, este es de Albert Einstein, dando fe de la importancia del análisis de los datos a la hora de tomar decisiones. Luego tenemos aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen la obligación de actuar. Esta también es del mismo Albert Einstein. Y entonces aquí se enfatiza finalmente la importancia de tomar acciones con base en los resultados de ese análisis de datos. Entonces, bueno, yo pudiera integrar todas estas ideas en esta fórmula, pues, que el éxito en el análisis de los datos, de las actividades de seguimiento, de los resultados del laboratorio, dependerá de los datos, del método de análisis de los mismos y de la acción que se derive de este último, ¿no? Y bueno, ¿cómo tener éxito? O sea, ¿para qué tener éxito entonces en el análisis de los datos de las actividades de seguimiento a la validez de los resultados del laboratorio? Bueno, para tener control sobre las actividades del laboratorio, para mejorarlas y para garantizar que la capacidad del laboratorio, para garantizar la capacidad del laboratorio para generar resultados válidos, pues que es el espíritu de esta norma 17025, ¿no?
garantizar la capacidad del laboratorio de generar resultados válidos. Y bueno, y la mejora, pues, que está aquí en segundo lugar. Entonces, gracias por su atención. Espero que esta presentación sea de provecho y bueno, gracias de nuevo por la oportunidad de formar parte de esta iniciativa.